el vacío del origen y el despertar del soñador. En el inicio de todo, el mundo no era más que una extensión vacía, sin forma ni sonido. No existían las montañas ni los ríos, solo una vasta llanura adormecida, un lienzo en blanco esperando ser pintado. Esta era la primera era del tiempo del sueño Dreamtime, un concepto fundamental en la mitología aborigen australiana, que no es solo un tiempo pasado, sino un estado atemporal de creación y existencia. Es la dimensión donde los seres ancestrales caminaron y soñaron el mundo tal como lo conocemos. De las profundidades de esta tierra inerte, dormía el gran espíritu primordial Anjorlenger, la serpiente arcoíris, representada como una colosal serpiente de brillante piel. Es la encarnación del poder del agua, la fertilidad y la vida. Pero en ese momento, Jorlenger estaba dormida, y con ella, el mundo. Su despertar fue el primer gran acto de la creación, un acto que fue más un bostezo cósmico que una explosión. A Mellidao Kisi y Shirabao, el suelo se resquebrajaba y se movía lenta y majestuosamente. Jorlenger comenzó a deslizarse por la superficie de la tierra. Su movimiento no era aleatorio, sino un acto de voluntad poética. Su enorme cuerpo, al arrastrarse por el continente, tallaba los cauces de los ríos y los arroyos que pronto llenarían de vida el paisaje. En cada curva que hacía, una montaña se elevaba. En cada meandro, un valle se formaba. Con cada pausa, un lago se criaba. La serpiente arcoíris no creaba con fuerza, sino con un sueño vivo y consciente que se manifestaba en la realidad. Su viaje acababa de empezar, y cada centímetro que se movía dejaba un rastro de vida y forma. Pero Yurlungur no estaba sola. Otros espíritus ancestrales, inspirados por su movimiento, estaban listos para unirse a ella y dar forma a los seres vivos y a los primeros humanos. El mundo estaba tomando forma a través del sueño de una serpiente gigante. ¿Qué otras creaciones emergerían a medida que la serpiente arcoíris continuara su viaje? El viaje del creador y la creación del territorio sagrado. El movimiento de Jorlenger no era un simple arrastrarse, sino un acto de soñar con la existencia. A medida que su cuerpo se deslizaba, tallaba los accidentes geográficos que se convertirían en las señas de identidad de la Tierra. Pero su viaje era mucho más que la creación de un paisaje físico. Cada surco que dejaba, cada colina que formaba, se convertía en un lugar sagrado, una parte de la historia y las leyes de un pueblo. Los ríos que nacían de su camino no eran solo agua, sino la sangre de la tierra. La conexión vital entre el soñador y lo soñado. A lo largo de su recorrido, Jorlenger se encontró con otros espíritus ancestrales, seres de diversas formas que representaban a los animales y las plantas. Juntos, se dedicaron a dar forma al mundo. Algunos de estos espíritus se movieron a su propio ritmo, creando sus propios caminos y dejando sus propias huellas. Se cuenta que de sus cantos nacieron las primeras canciones sagradas y que de sus actos surgieron las primeras leyes. La serpiente arcoíris no era una dictadora de la creación, sino la principal colaboradora en un vasto y complejo tapiz de vida. La narrativa de su viaje se convirtió en la base de la cultura aborigen. Cada río, cada roca, cada lago es un libro de cuentos que los ancianos leen a las nuevas generaciones. Las historias de Jorlenger y los otros espíritus ancestrales no son solo mitos, sino mapas y guías que enseñan a la gente dónde encontrar agua, qué plantas son comestibles y cómo vivir en armonía con la naturaleza. La tierra no era solo un lugar donde vivir, sino un lugar para recordar, un registro viviente de las acciones de los creadores. El viaje de Jorlenger continuó, y con él, el mundo siguió tomando forma. Ya no era un espacio vacío, sino una tierra llena de accidentes geográficos y de vida. Sin embargo, en un momento crucial, la serpiente arcoíris se detuvo. Un acto inesperado estaba a punto de ocurrir. Un acto que no solo afectaría a los ríos y las montañas, sino que daría origen a la humanidad misma. ¿Qué pasó en ese lugar sagrado? ¿Y cómo marcó el nacimiento de los primeros humanos, el origen de la humanidad y el canto de la creación? En su incansable travesía, Jorlenger llegó a un lugar sagrado y se detuvo. Era un pozo de agua, un sitio de una calma y poder excepcionales. Este acto, el de detener su movimiento, fue tan significativo
como el de arrastrarse. En este lugar de profundo reposo, la serpiente arcoíris no solo descansó, sino que también soñó con un nuevo tipo de existencia. De las profundidades de ese pozo, y a través del poder de su canto, Jorlanger dio a luz a los primeros seres humanos. Este no fue un nacimiento cualquiera, sino una emergencia poética de la tierra misma. Los primeros hombres y mujeres no fueron creados de barro, sino que surgieron de la misma tierra que la serpiente arcoíris había moldeado. Jorlanger les enseñó las primeras lecciones en cómo encontrar agua, qué plantas podían comer y, lo más importante, les transmitió los cantos sagrados. Estos cantos, o songlines, no eran solo melodías, sino mapas sonoros que contenían el conocimiento de la tierra. Eran los caminos que la serpiente arcoíris había recorrido, las historias de los ancestros y las leyes que gobernaban el universo. La conexión entre los humanos y la tierra se estableció desde ese mismo momento. La geografía de Australia se convirtió en un registro vivo de la creación. Cada colina, cada río y cada pozo de agua no eran solo formaciones físicas, sino un fragmento de una historia, un verso de un canto sagrado. El mito nos enseña que los humanos no eran dueños de la tierra, sino guardianes y parte de un ciclo eterno de vida y sueño. La aparición de los humanos trajo consigo la responsabilidad de preservar el conocimiento de los ancestros. Jorlanger y los demás espíritus ancestrales no solo habían creado el mundo, sino que habían dejado las instrucciones para vivir en él. Pero, con el tiempo, los humanos se enfrentarían a sus propios desafíos y a la necesidad de recordar sus orígenes. ¿Cómo se asegurarían de que estos cantos y estas leyes sagradas no se perdieran con el paso del tiempo? ¿Y qué pasaría si olvidaran el poder del tiempo del sueño, la transmisión de las leyes y el ritual de la eterna renovación? Con los primeros humanos ya en la tierra, el trabajo de Jorlanger y los espíritus ancestrales no había terminado ahora. Su misión era asegurar que el conocimiento de la creación no se perdiera. El mundo había sido creado a través de los cantos y las acciones, y para mantenerlo en equilibrio, los humanos debían recordarlo y honrarlo. Este es el origen de las songlines, o senderos yikantu, que se convirtieron en la base de la cultura aborigen. Cada canción no era solo una melodía, sino un mapa de la tierra, una guía espiritual y geográfica. Un verso podía describir el nacimiento de un lago a partir de la huella de Jorlanger, mientras que el siguiente podría narrar el origen de un clan o una ley tribal. Estos cantos se transmitían de generación en generación, y los ancianos se convertían en los guardianes de esta memoria colectiva. Su papel era fundamental para la supervivencia de la cultura y la armonía con la naturaleza. Los rituales sagrados, como los ritos de iniciación, se desarrollaron para asegurar que este conocimiento pasara de forma correcta y que los jóvenes entendieran su lugar en el mundo. La narración de los mitos de la creación no era un simple pasatiempo, sino una obligación sagrada. A través de ellos, los humanos reforzaban su conexión con el tiempo del sueño y con los espíritus ancestrales. Las ceremonias no eran solo una celebración del pasado, eran una forma de participar activamente en el ciclo de la creación, de renovar el mundo y de mantenerlo vivo. El mito de Jorlanger nos enseña que el mundo es un libro viviente de historias. Los ríos, las rocas y los árboles son los capítulos que esperan ser leídos. Sin embargo, a pesar de la sabiduría de los ancestros, el mundo real trajo consigo la sequía y la escasez. La supervivencia se convirtió en una lucha diaria, y el recuerdo de los primeros días de la creación se desvaneció. ¿Cómo se aseguraría la serpiente arcoíris de que su legado, el de la vida y el agua, no se olvidara, incluso en los tiempos más difíciles? La manifestación del poder y el nacimiento de la lluvia. Con el tiempo, la memoria de los primeros días del tiempo del sueño comenzó a desvanecerse para algunos humanos. La tierra, que había sido forjada por el sueño de Jorlanger, sufría ahora los estragos de la sequía. Los ríos, que eran las venas de la serpiente arcoíris, se secaron y el paisaje se tornó árido y sin vida. Era una señal de que la conexión entre los humanos y los ancestros estaba debilitándose. Para el pueblo aborigen, la falta de lluvia no era solo un fenómeno climático, sino una manifestación del desequilibrio entre el hombre y la naturaleza. Fue en este momento de gran necesidad que Jorlanger
despertó de nuevo, no de un sueño, sino de una profunda contemplación. Su poder no era solo el de un creador, sino el de un guardián de la vida, para recordar a los humanos la importancia de la conexión con la tierra y los cantos sagrados. La serpiente arcoíris se alzó en el cielo, desplegando su brillante cuerpo a través de las nubes. Este no fue un simple acto de ascensión. Al hacerlo, Jorlanger se transformó en el arcoíris, un puente celestial que conectaba la tierra con el cielo. Su cuerpo se convirtió en la promesa de la lluvia y la renovación. Desde lo alto, arrojó agua sobre la tierra, y cada gota trajo consigo un recuerdo del Driantine. La lluvia no era solo agua, sino un regalo divino que revitalizaba el paisaje y reavivaba la memoria de los cantos sagrados en el corazón de los hombres. La serpiente arcoíris se convirtió en el símbolo de la dualidad de la vida y la muerte, de la destrucción y la creación. Era un recordatorio de que su furia podía desatar inundaciones, pero su compasión traía la lluvia que garantizaba la supervivencia. Su figura en el cielo era un faro, un recordatorio constante de que la tierra es un ser vivo y que el respeto por las leyes ancestrales es vital. La lluvia había regresado, pero Jorlanger aún tenía una misión pendiente. Debía asegurarse de que este conocimiento no se olvidara de nuevo. ¿Qué leyes y advertencias dejaría la serpiente arcoíris para que los humanos nunca más olvidaran el poder del tiempo del sueño? El santuario de la serpiente y el origen de los clanes. Tras haber reavivado la tierra con su lluvia, Jorlanger no se retiró por completo. En su lugar, se manifestó de una nueva manera, dejando su huella de forma permanente en la topografía de Australia. En ciertos lugares sagrados, conocidos como lugares de poder, la serpiente arcoíris se transformó y se convirtió en formaciones geológicas, en imponentes colinas, cuevas místicas o profundos pozos de agua. Estos sitios no eran solo accidentes geográficos, sino santuarios vivos donde la energía del tiempo del sueño fluía con más fuerza. En estos santuarios, Jorlanger dio una lección final y fundamental a los primeros humanos. Les enseñó la importancia del respeto por la tierra y la interconexión de todas las cosas. A través de rituales y cantos, los humanos aprendieron que la serpiente arcoíris no era solo una deidad lejana, sino una fuerza que residía en la propia tierra bajo sus pies. Esta creencia dio origen a los clanes, cada uno de ellos responsable de cuidar y proteger un lugar de poder específico. La identidad de cada grupo aborigen se entrelazó con su territorio, y su historia era inseparable de la geografía del lugar. El mito nos enseña que el mundo no es propiedad de nadie, sino un préstamo sagrado. Los clanes son los guardianes de las historias y las leyes del lugar, y a través de su cuidado y sus rituales, garantizan que la energía del tiempo del sueño continúe fluyendo. La serpiente arcoíris, en su inmensa sabiduría, se aseguró de que su legado fuera transmitido y protegido por generaciones. La creación ya no era un acto del pasado, sino un proceso continuo de renovación. La serpiente arcoíris se había transformado, pero su presencia era más palpable que nunca. Sin embargo, su historia aún no había terminado. ¿Qué advertencias y poderes especiales dejaría la serpiente para las generaciones futuras? Y cómo el respeto por estas leyes se convertiría en un asunto de vida o muerte. El poder de la serpiente y el respeto por las leyes ancestrales. La presencia de Jorlanger no solo se manifestó en el paisaje, sino también en el código de conducta de los primeros humanos. La serpiente arcoíris no solo había creado el mundo, sino que había establecido las leyes que lo gobernaban. Estas leyes no eran reglas arbitrarias, sino principios esenciales para mantener la armonía entre los humanos. La naturaleza y el tiempo del sueño se cuenta que Jorlanger era un ser dual, un dador de vida y al mismo tiempo destructor. Su ira se manifestaba en las inundaciones y los terremotos, desastres que podían borrar del mapa a quienes desobedecían las leyes de la tierra. Este temor no era un simple miedo, sino un respeto reverencial por una fuerza que era tanto creativa como punitiva. A través de este mito, se enseñó a las generaciones futuras la importancia de la reciprocidad. Ansí la tierra te da vida, tú debes cuidarla y protegerla. El respeto por los lugares sagrados de la serpiente arcoíris se convirtió en una obligación. Estos sitios, donde la energía del tiempo del sueño
era más densa. Eran lugares a los que solo los ancianos iniciados podían acceder. El mito de Erlanger y sus advertencias aseguraban que el conocimiento de la creación se mantuviera sagrado y que las tradiciones se siguieran de forma estricta. La violación de estas leyes no solo era un tabú social, sino una afrenta directa a la serpiente misma, con consecuencias catastróficas. El viaje de Erlanger estaba llegando a su fin, al menos en su forma física. Había creado el mundo, había dado vida a la humanidad y había dejado sus leyes. Sin embargo, su historia aún tenía una última revelación. ¿Qué pasó con la serpiente arcoíris al final de su viaje? ¿Cómo su destino final se convirtió en el símbolo de la conexión eterna entre los humanos, la tierra y el tiempo del sueño? El retorno al sueño y la eternidad de la creación. Después de haber creado el mundo, tallado la geografía, dado vida a los humanos y establecido las leyes sagradas, el gran viaje de Erlanger llegó a su conclusión. Su cuerpo, que había formado los ríos y las montañas, se sumergió en un profundo pozo de agua, el mismo lugar donde había dado a luz a la humanidad. Pero este no fue un acto de desaparición, sino un regreso consciente al tiempo del sueño Dream Time. La serpiente arcoíris se convirtió en una fuerza eterna que reside en el corazón de la tierra, dormida y al mismo tiempo despierta. El mito nos enseña que Erlanger sigue allí, esperando, y que su sueño es lo que mantiene vivo el mundo. Su figura no solo representa la creación, sino la renovación constante, la creencia de que la vida y la historia son un ciclo interminable. Los relámpagos y los arcoíris son vistos como manifestaciones de su poder, un recordatorio de que su presencia es tanto de vida como de advertencia. La historia de la serpiente arcoíris no es una historia de un pasado lejano, sino una guía para el presente. Los aborígenes australianos entienden que, al recitar los cantos sagrados y honrar los lugares de poder, están participando activamente en el sueño de Erlanger, asegurando que la creación no se detenga. La tierra misma es un testamento viviente de su existencia, un mapa de su viaje y un recordatorio de que cada humano es un guardián de la historia y las leyes ancestrales. El legado de la serpiente arcoíris es la profunda y espiritual conexión entre la gente, su cultura y la tierra. La tierra no es un recurso, sino un libro sagrado que espera ser leído, una historia que espera ser recordada y una vida que espera ser vivida en armonía. Si este relato del tiempo del sueño te ha conmovido, ¿estás listo para explorar otro panteón y descubrir los fascinantes mitos que explican el origen del universo?